La pareja que estás viendo en tu pantalla parecía llevar una vida normal, pero detrás de esa imagen había una relación marcada por el control y la violencia. Meses antes, él ya había intentado quitarle la vida, y aún así, ella decidió perdonarlo. Tiempo después, todo terminó de la peor manera, y fue él mismo quien acudió a la policía para reportar su desaparición. En este vídeo te contaré cómo una historia que parecía común terminó con un desenlace terrible. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Yasmín Cigarroa. En Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Denver, Colorado, el 10 de marzo de 2021, un joven acudió a las autoridades para reportar la desaparición de su esposa. Según explicó, ella no había regresado a casa la noche anterior, lo que encendió las alertas de inmediato y dio inicio a una investigación formal. De acuerdo con su versión, la última vez que la vio fue el 9 de marzo alrededor de las 9 de la mañana, cuando ella salió rumbo a su trabajo. Más tarde aseguró haber recibido un mensaje en el que le decía que por la noche saldría con unas amigas. Sin embargo, después de ese mensaje no volvió a tener noticias de ella. Como parte de las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a verificar la información entregada y a recabar testimonios de personas cercanas. Uno de los primeros pasos fue entrevistar a los residentes del complejo de apartamentos donde vivía la pareja. Durante esas entrevistas surgió un dato relevante. Un residente informó que en la mañana del 9 de marzo había llamado a la policía tras escuchar un ruido fuerte proveniente del apartamento que describió como un golpe seco, similar a si alguien hubiera sido arrojado contra el suelo. Poco después, alrededor de las 11 de la mañana, la mascota de la mujer comenzó a ladrar de forma insistente. Aunque una patrulla acudió al lugar tras la llamada, no hubo respuesta desde el interior, por lo que los agentes no realizaron una revisión más profunda ni dejaron un informe. En paralelo, también se reportaron conductas inusuales por parte del hombre. Lo vieron sacar el vehículo de la chica del garaje y estacionar el suyo en ese espacio, pero luego salió sin volver a guardar el otro, dejando el lugar vacío, lo que no coincidía con su rutina. Además, fue visto apagando luces que normalmente permanecían encendidas en el apartamento y saliendo durante la madrugada con una mochila negra que por la forma en que la cargaba parecía estar llena. A medida que avanzaban las entrevistas, los investigadores también comenzaron a hablar con personas cercanas a la joven para entender mejor su entorno y sus últimos movimientos. En ese proceso, una de sus amigas entregó un dato importante. Ambas habían acordado encontrarse el 9 de marzo a las 7 de la noche, pero nunca recibió noticias de ella. Ante la falta de respuesta, decidió ir hasta su domicilio, donde intentó contactarla llamándola y enviándole mensajes sin obtener respuesta. Al mismo tiempo, su hermano fue enfático al declarar que sospechaba de su cuñado. Según explicó, él había dicho que su hermana había salido con una amiga, pero al verificar esta información con las personas cercanas, se determinó que ninguna había tenido contacto con ella ese día. En este punto es necesario entender quién era la joven desaparecida y cómo se llegó a esta situación.
Yasmín Cigarroa nació en 1997 en Denver, Colorado, dentro de una familia de origen mexicano. Desde temprana edad fue descrita como una persona cercana, con facilidad para relacionarse con los demás y con un carácter positivo. Durante su etapa como estudiante de secundaria desarrolló un fuerte interés por el fútbol, disciplina que practicaba con constancia y que la llevó a formar parte de un equipo que competía a nivel local y nacional. Su desempeño era bien valorado tanto por entrenadores como por sus compañeras. Quienes la conocían coincidían en que tenía una personalidad activa y un sentido del humor marcado. Además, mostraba una actitud afectuosa no solo con las personas, sino también con los animales, lo que se reflejaba en el vínculo que mantenía con su mascota. Cuando tenía 21 años, inició una relación con Jonathan Alberto Nuño Mijangos, un joven de su misma edad. A través de redes sociales, ambos mostraron el rápido avance de su vínculo, que en pocos meses pasó de ser una relación reciente a un compromiso formal en noviembre de 2018, culminando con su matrimonio el 8 de febrero del año siguiente. Con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar. La actitud de Yasmín dejó de ser la misma y personas cercanas notaron que se estaba alejando progresivamente de ellos. En algún momento les comentó a unos amigos que su relación no era saludable. Sin embargo, no sé si tenía una dimensión clara de lo que estaba ocurriendo. Lo que sí resultaba evidente era una dinámica marcada por el control. El comportamiento de Jonathan contrastaba con la forma de ser de Yasmín, generando una relación desigual entre ambos. Cuando llevaban aproximadamente 5 meses de matrimonio, ocurrió un hecho que evidenció lo que estaba sucediendo dentro de la relación. Durante una discusión, Jonathan agredió físicamente a Yasmín y luego colocó un cordón alrededor de su cuello impidiéndole respirar. En un momento aflojó la presión, lo que permitió que ella sobreviviera. Tras lo ocurrido intervino la policía y se abrió un expediente en su contra por agresión en segundo grado. Yasmín fue atendida por personal médico, quedando registro de las lesiones. Como consecuencia, la pareja se separó. Sin embargo, esa separación no fue definitiva. Yasmín decidió regresar con Jonathan y retirar los cargos tras el incidente, después de que él le asegurara que no volvería a comportarse de forma violenta. Con la intención de mejorar la relación, comenzó a asistir a terapia. También buscaba cambiar la percepción de quienes consideraban que se trataba de un vínculo problemático y tóxico. Para sus seres queridos, la situación parecía estabilizarse. Al mismo tiempo, Yasmín continuaba avanzando en sus objetivos personales, trabajando como contable mientras cursaba una maestría en contabilidad. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. En ese contexto, el 9 de marzo de 2021, Yasmín inició su jornada laboral de forma remota. Según los registros, accedió a su ordenador de trabajo alrededor de las 5:30 de la mañana y permaneció conectada durante varias horas. Su última comunicación se registró cerca de las 10 de la mañana. Después de ese momento no volvió a emitir ninguna señal ni a responder mensajes. Este dato comenzó a generar dudas, ya que de acuerdo con su ámbito laboral, se trataba de una persona responsable que solía informar de cualquier cambio en su rutina. Además, al contrastar la información, se determinó que ninguna de sus amigas había tenido contacto con ella ese día, lo que contradecía lo que Jonathan había declarado al momento de reportar la desaparición, cuando aseguró que Yasmín saldría con amigas esa noche. El 11 de marzo, los investigadores del Departamento de Policía de Denver obtuvieron información que los llevó hasta una zona rural del condado de Adams. La búsqueda tuvo que ser suspendida debido a la falta de luz, por lo que fue retomada al día siguiente. La información que permitió ubicar ese punto provenía del análisis de las torres de telefonía.
A partir de esos registros, los investigadores triangularon la señal del móvil de Jonathan situándolo en esa zona. Para ese momento ya era considerado la única persona de interés en el caso. 2 días después, el 12 de marzo, los investigadores encontraron el cuerpo de Yasmín de 24 años en una zona cercana a una carretera, dentro del condado de Adams. El cuerpo estaba envuelto en bolsas de plástico negras y asegurado con cinta adhesiva. Además, se encontraba parcialmente cubierto con tierra y pasto. Tras el hallazgo, los investigadores trasladaron el cuerpo para realizar los estudios correspondientes. Los forenses determinaron que Yasmín falleció a causa de asfixia mecánica debido a la presión ejercida sobre su cuello, lo que le impidió respirar hasta que su corazón se detuvo. En el informe también se señaló que el caso correspondía a un posible hecho de violencia doméstica. Tras la confirmación de los hechos, la familia de Yasmín reaccionó públicamente. Su hermano declaró que aunque nada podría devolverle a su hermana, al menos ahora podían tener tranquilidad al haber recuperado su cuerpo y poder darle un funeral. También dejó claro que esto no significaba que dejarían de buscar justicia. Afirmó que haría todo lo posible para que el responsable respondiera por lo ocurrido y señaló directamente a Jonathan como el culpable. Tras obtener los resultados de la autopsia, los investigadores continuaron con las diligencias y citaron a Jonathan a un nuevo interrogatorio. Durante la entrevista insistió en que no tenía información sobre el paradero de Yasmín y mantuvo su versión inicial. Sin embargo, al ser confrontado con los registros de su móvil, reconoció que durante la noche del día de la desaparición había conducido hasta una zona cercana a donde fue encontrado el cuerpo. Aún así, aseguró que se trataba de una coincidencia y que no se había detenido en el lugar. A medida que avanzaba el interrogatorio, terminó admitiendo que sí había detenido el vehículo en ese punto antes de regresar a su casa. A pesar de estas contradicciones, ese día Jonathan no fue detenido, ya que los investigadores estaban a la espera de una orden judicial para registrar la vivienda. Una vez obtenida la autorización, accedieron al apartamento y encontraron todas las pertenencias de Yasmín en el interior. Entre los objetos hallados estaban su bolso con artículos personales, las llaves de su casa, las de su vehículo y su teléfono móvil, lo que indicaba que nunca había salido con vida del lugar. Con estos elementos, Jonathan fue arrestado el 19 de marzo de 2021, una semana después del hallazgo del cuerpo de Yasmín. Las autoridades lo acusaron de asesinato en primer grado al considerar que la muerte de Yasmín estaba relacionada con un contexto de violencia doméstica. Además del cargo principal, también enfrentó acusaciones por agresión en primer grado, manipulación de un cuerpo humano fallecido y abuso de un cadáver. Tras su detención, Jonathan compareció ante el tribunal, donde se le informaron formalmente los cargos en su contra. En esa instancia no admitió responsabilidad por los hechos. El proceso judicial se extendió durante aproximadamente 3 años, sin que se precisaran públicamente las razones de la demora. Finalmente, el 27 de agosto de 2024, un jurado emitió su veredicto y lo declaró culpable de los delitos que se le imputaban. La audiencia de sentencia se llevó a cabo el 30 de agosto de 2024. En esa instancia, la jueza determinó que Jonathan Alberto Nuño Mijangos, de 27 años, cumpliría una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por quitarle la vida a su esposa Yasmín Cigarroa. Para la familia de Yasmín, la sentencia representó un cierre dentro del proceso judicial, aunque el impacto de lo ocurrido continuó presente. Tras la sentencia, la Fiscalía expresó que esperaba que el veredicto pudiera brindar algo de consuelo a los familiares y personas cercanas a Yasmín. Además, hizo una llamada a la comunidad para seguir abordando los casos de violencia doméstica. Por su parte, su hermano manifestó que esperaba que lo ocurrido sirviera para generar conciencia y ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.
Lo que comenzó como una relación que hacia el exterior parecía estable, terminó convirtiéndose en un escenario marcado por el control, el miedo y la violencia. Jasmine no desapareció de la nada. Había señales previas, episodios que ya mostraban que la situación no era normal. Aún así, la relación continuó y con el tiempo las consecuencias fueron irreversibles. Meses antes, Jonathan ya había intentado quitarle la vida. La agredió físicamente y estuvo a punto de acabar con ella. Ese episodio no fue suficiente para detener lo que vendría después. Jasmine decidió darle otra oportunidad, confiar en una promesa de cambio que nunca se cumplió. Ese regreso marcó el punto más crítico de toda la historia. Finalmente, la violencia escaló hasta el peor desenlace. Jasmine fue privada de la vida de una forma brutal, en un caso que con el tiempo evidenció una cadena de hechos que no comenzaron ese día, sino mucho antes. Lo ocurrido deja en evidencia cómo una relación marcada por el control puede evolucionar hasta convertirse en un entorno completamente destructivo. Ahora la pregunta queda abierta. ¿Pudo haberse evitado este desenlace? ¿Qué señales fueron ignoradas? ¿Hasta qué punto influyen las decisiones tomadas dentro de una relación así? ¿Y tú crees que este caso pudo haberse detenido a tiempo? Te leo en los comentarios. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Seguir recordando es nuestra forma de cuidar la memoria y de sostener la esperanza de justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.